aplicación. Va a ser muy corta la clase, así que podemos empezar. Voy a grabar la clase. Recording in progress. Bien, entonces entremos con la capa de aplicación. Como habíamos estado manejando nuestro estudio, hemos concebido un modelo híbrido entre, digamos, el modelo TCP/IP y el modelo OSI, ¿cierto? Entonces hemos visto la capa, primero la capa física, hemos ido desde abajo hacia arriba, luego la capa de enlace de datos en sus dos subcapas, ¿cierto? A continuación vimos la capa de red, ¿no? Eso, digamos, como parte del modelo OSI, aunque en el tema de la capa de red ya nos hemos enfocado en TCP/IP, ¿sí? Porque vimos el protocolo IP en el tema principal y posteriormente enfocamos el de transporte, ¿no? La capa de transporte, y decíamos que del modelo OSI no íbamos a ver sesión y la otra capa para pasar directamente a la capa de aplicación. Entonces estamos en esto. Digamos que si incluimos en nuestro modelo al usuario, ¿no? Si pudiéramos hacerlo así, podríamos decir que la capa de aplicación es el conjunto de servicios de que puede hacer uso el usuario para acceder a la red, para tener todas las ventajas de estar conectado en una red. Entonces, aún así, la capa de aplicación no la deberíamos ver simplemente como un conjunto de aplicaciones al usuario, porque no es así. Son protocolos de apoyo a las aplicaciones requeridas por el usuario. Bien, en ese entendido, entonces la capa de aplicación tendría por debajo de ella el resto de la red, es decir, todo aquello que le proporciona servicios de transporte, pero sin hacer ningún trabajo real, verdadero hacia el usuario. Inclusive en la capa de aplicación se requiere de ciertos protocolos que sirven de apoyo para el funcionamiento de las aplicaciones. Y en ese entendido nos vamos a abocar a ver un protocolo que tiene esa característica, que es muy necesario para poder acceder a las aplicaciones.
Se trata de el protocolo del sistema de nombres de dominio, DNS, por las siglas en inglés. Entonces, a través de este protocolo es que el usuario no tiene que recordar direcciones IP de los servidores de los cuales va a requerir atención, ¿no? Lo hace a través de nombres caracterizados de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la lámina podemos ver este nombre, computadora1.ventas.google.com. Ese es el nombre de, podría ser tal vez este servidor, computadora 1, el cual en la realidad está asociado a la red a través de lo que sabemos, una dirección IP, pero para poder acceder a él no necesitamos saber esa dirección IP. Por lo que se le otorga un nombre que nos puede ser fácil recordar, ¿cierto? Entonces, ese nombre tiene ciertos niveles, como podemos ver aquí, ¿cierto? El computador en sí tiene su dirección IP, pertenece al grupo ventas de la empresa Google, que es una empresa de carácter comercial y que podría estar dentro de una zona, digamos, por ejemplo, Estados Unidos, Bolivia o cualquier otro país. Bien, entonces, ese es el formato en el que proporcionamos el nombre, que es relativamente fácil de recordar frente a lo complejo que sería tener que recordar las direcciones IP. ¿Bien? Entonces, estos nombres que se van a asociar de alguna manera con direcciones IP vienen en niveles, ¿cierto? Entonces aquí en este gráfico podemos ver un dominio raíz de Internet, sería el nivel superior. Luego está el dominio de nivel, de primer nivel, el de segundo nivel, de tercer nivel, y tal vez podrían haber más niveles. ¿Ya? A manera de ejemplo, voy a salir un momento de esto. Podríamos verlo así. Si yo quiero acceder al servidor de la universidad, nuestra universidad UAGRM, por ejemplo, simplemente para medir el tiempo de respuesta, entonces voy a usar el comando ping, ¿sí? Ping es un comando que envío junto con su dirección IP. Cuando le llega a ese servidor, inmediatamente me devuelve un mensaje de eco. Y lo que hago para saber cuál es el tiempo de respuesta es medir el tiempo desde que envié el comando ping hasta que me regrese el eco. ¿Cierto? Entonces, esa es la finalidad de ping, medir el tiempo de respuesta. Entonces,
Si yo conozco la dirección IP del servidor de la UAGM, tendría que poner ping 194.163.156.253. A lo que el comando me responde algo similar a esto. Ha enviado 4 mensajes a los cuales ha recibido respuesta. En el primer mensaje, el tiempo de respuesta ha sido 229 milisegundos, al segundo 241, etc. Entonces saca una estadística respecto a ello y dice, se han enviado 4 paquetes, se han recibido 4 respuestas, lo que significa que no se ha perdido ninguno. ¿Sí? Porcentaje de perdidos, 0. Los tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos, dice el mínimo ha sido 224 milisegundos, el máximo 241 y hace un promedio de 229 milisegundos. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera, así como lo hice con el comando ping, acceder a la página de la universidad, tendría que acordarme todo el tiempo de esta dirección IP. ¿Sí? Y lo mismo con cualquier otra página a la que quiera acceder. Entonces, lo que hace DNS es justamente hacer una traducción de un nombre asociado a una dirección IP. Entonces, la misma respuesta yo debería recibir si escribo ping www.uagrm.edu.bo, ¿cierto? El nombre de la organización es UAGRM. La extensión, es decir, a qué se dedica, fines educativos, y el país o la zona en la que está, de Bolivia. Bien, entonces a esto recibiría una respuesta similar a la anterior, ¿no? Entonces nuevamente dice estadísticas de ping para la dirección, ¿cierto? Ha hecho la traducción de esa dirección. Lo mismo que en el caso anterior, envió 4, recibió 4, se perdió 0. El tiempo de ida y vuelta en milisegundos, mínimo 222. No tiene ningún significado el hecho de que hubiese disminuido el mínimo, y también el máximo y el promedio, ¿no? Simplemente es casual por el momento en que lo ha hecho, tal vez encontró mayor disponibilidad en la red. ¿Sí? Obviamente que si vuelvo a enviar el mismo mensaje, esto podría cambiar o no. No, vean que ha habido un incremento en la media, 2.35 milisegundos. Bueno, tema del momento. Entonces, la necesidad de acceder a servidores no implica que debamos conocer sus direcciones IP. A través del servicio que nos brinda el protocolo DNS, podemos asociarles a esas direcciones un nombre con las características de niveles que habíamos mencionado. No sé si, no estoy muy seguro de si volví a compartir el PowerPoint. ¿Está bien? ¿Apareció el PowerPoint? No, está el... ¿Sí o no? CMD. No.
Creo que estoy dando la clase sin alumnos. Ajá. A través del chat alguien me dice algo. Ya, ok, entonces tengo que cambiar el uso compartido otra vez aquí. Ups. Se me fue atrás. Ya. Ahora sí, ¿estamos bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, seguimos. Esto de la asignación de nombres tiene sus ciertas normas, ¿sí? El nombre genérico, digamos, tiene que ver con la actividad. Aero, por ejemplo, para empresas aeronáuticas, comercial para las comerciales, edu para lo que es educación, gobierno para lo que tiene que ver con actividad gubernamental, museos, organizaciones no gubernamentales, o sea, ONGs, por ejemplo, aquellas organizaciones sin fines de lucro, y así hay una serie de otros. En cuanto a la región, a la zona, esta tiene que ver con el país, ¿sí? Bueno, como todo esto se desarrolló en Estados Unidos, normalmente no se menciona US para Estados Unidos, simplemente se omite la zona por razones obvias. Entonces, si no está la zona, se asume que el servidor es el que está en Estados Unidos. Y aquí hay algunos ejemplos de otros países, ¿no? AU de Australia, JP de Japón, UK para el Reino Unido. Vean que todos tienen 2 letras solamente, ¿no? NL para Países Bajos. En Bolivia se usa BO, ¿cierto? Entonces, la terminación BO se refiere a la zona asignada a Bolivia. Entonces, de esa manera, por ejemplo, el grupo de robótica, de ciencias de la computación de la Universidad de Washington debería tener un nombre con todo ese conjunto, ¿sí? Robot. Bueno, no lo voy a escribir todo, pero más o menos parte de ello. Robot.cs, ¿sí? Ciencias de la computación de la Universidad de Washington. Voy a poner solo TUA, aunque debería haber puesto todo conjunto, ¿no? Todo junto. Edu, porque es educativo. Y, bueno, sí o no, tener US por tratarse de Estados Unidos. Si está omitido, de hecho, lo asume que es así. Del mismo modo que uagrm.edu.do es la Universidad Gabriel René Moreno, con fines educativos, en la zona Bolivia. Bueno, aquí hay algunos de los más conocidos y su fecha de inicio, digamos. Entonces, el dominio .com es para comercial, se inició en 1985 y no tiene restricción alguna.
En cambio, EDU, que es para instituciones educativas, tiene inicio en más o menos el mismo año y sí está restringido. Nadie que no sea una institución educativa puede usar la extensión EDU. Lo mismo que de gobierno, ¿sí? Todas las entidades, ministerios, secretarías, etcétera, que tienen que ver con gobierno, puede ser nacional, municipal, están restringidos solamente a ellos, ¿no? Ninguna otra organización que no caiga dentro de ese grupo va a usar la extensión GOB, de gobierno. Del mismo modo, instituciones, organizaciones, etcétera, de carácter internacional, la ONU, OEA, etcétera, utilizan INT y está restringido, ¿no? Obviamente la milicia, ejército, etcétera, MIL, su extensión, restringido solo para ese uso. .NET se utiliza para los proveedores de red, no tiene restricción. ORG para organizaciones sin fines de lucro. No hay restricción. Aero para transporte aéreo, vean que eso es un poco más nuevo, 2001, ya dentro de este siglo. Del mismo modo para negocios, BIS, para cooperativas, para informacional, museos, personas particulares, profesionales. Bueno, por aquí dice catalán, ¿no? Debe ser porque está en idioma catalán, o que tiene que ver con esa región, no sé. Para empleos, dispositivos móviles y otros, ¿cierto? Ahí está todo. Bien, ahora, ¿dónde se obtienen estos nombres o de qué manera se los registra? Bueno, obviamente el nivel superior de la jerarquía de nombres se administra mediante una organización llamada ICANN, ICANN. Es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Es la que asigna el nivel superior. Y a partir de cada nivel se administra por sí solo. Entonces, por ejemplo, y nuestra facultad quisiera incluirse con una página, con algún acceso a el dominio uagrmedu.bo, que dentro de la zona Bolivia, con fines educativos, se le asignó a nuestra universidad. Entonces, ¿a quién debe recurrir? No tiene que ir hasta la ICANN, simplemente va a quien administra ese dominio, el dominio uagrm.edu.bo. ¿No? Entonces acude a él y le asignará ya un nuevo dominio que está, como mencionaba, administrado por quienes administran esto dentro de la universidad. ¿Sí? Vean que si, por ejemplo, ocurriría que una nueva universidad en Bolivia quiere tener su
nombre de dominio asociado a su dirección IP, ¿no? Obviamente tendrá que haber tramitado primero esa dirección IP, ya sea a través de concesionario de servicios o directamente a la entidad internacional. Entonces, ahora para asociarle a esto tu nombre de dominio, por ejemplo, que se llame Universidad de Integración del Norte de Santa Cruz, ya no necesita ir hasta arriba, sino al dominio que le corresponde, que es Bolivia, ¿sí? Entonces, allá va a pedir que esta se denomine UINMSC de Universidad de Integración del Norte de Santa Cruz, .edu, porque esa es su actividad, y .bo, porque esa es la zona en la que se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, ese dominio, quien en Bolivia maneje todo lo que es educación, es quien se lo va a otorgar. Entonces, debe haber un administrador del dominio edu.bo en Bolivia, ¿cierto? Y obviamente ya internamente, si quisieran asociar a esto una facultad, tendrán que hacerlo, como había mencionado más arriba, para el caso de la Facultad de Ciencias de la Computación. E inclusive, dentro de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación, de repente se quiere asignarle un dominio a, por ejemplo, la carrera de redes. Entonces aquí habrá que agregar, ¿no? Pidiendo ahora autorización solamente a la FIC, esa otra extensión de dominio, ¿sí? Entonces podría llamarse redes, por ejemplo. No sé si va a entrar aquí, disculpen, ya saben la letra, estoy dibujando con el mouse. Ahí, aunque no parezca, dice redes. Doblaré un poquito. Bien, redes.fig.uagrm es el dominio de esa página, de ese acceso que es administrado, digamos, por la carrera de redes de la facultad, en la universidad nuestra. Bien, entonces de esa manera es como se efectúa la traducción del nombre a la dirección IP. Con este ejemplo creo que se aclara esa idea. Supongamos que de esta organización que está en Países Bajos, Nederland, que es la Universidad BU, no sé qué nombrecito será eso, debe estar en holandés, para que intentarlo. Y también es de Ciencias de la Computación y tiene un subdominio, Fields, no sé qué será ese. Entonces vamos a asumir que quiere o requiere algún servicio de la Universidad de Washington en Estados Unidos, en la Facultad de Ciencias de la Computación del grupo Robótica. Pues, ¿qué es lo que hace? Envía la consulta con todo ese nombre a su propio servidor. Como su servidor, o sea, el servidor de esta universidad en Países Bajos, no lo tiene registrado, entonces va a recurrir inmediatamente a realizar la consulta al servidor del nivel superior, aquel que maneja zona, ¿cierto? Entonces, a través de su servidor del acceso a Internet que posee, realiza la consulta y ésta le responde
indicando que ese nombre que ha enviado está dentro del dominio .edu y bueno, obviamente se asume que está en Estados Unidos porque no tiene la extensión de zona. Entonces, es una entidad educativa en Estados Unidos, eso es lo que les responde el servidor de raíz. A continuación, efectúa una nueva consulta, pero esta vez ya al servidor de nombres de el dominio .edu.us o sin extensión, que ya sabemos dónde está. Entonces le consulta dónde está esta entidad educativa en Estados Unidos y le dirá, se trata de la Universidad Washington. Todavía le falta, ¿sí? Entonces ahora, ¿a quién va a consultar? Va a consultar al servidor de dominio de nombres, DNS, de la Universidad Washington. Y le responde indicando que se trata de la Facultad de Ciencias de la Computación de esta universidad. Falta la última extensión, la del nivel más bajo. Entonces ahora la consulta va hacia el servidor de nombres de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Washington, etcétera, etcétera. Y allá le dice que se trata de el grupo robótica de esa facultad, etcétera, y tiene asignada esta dirección IP. Entonces ahora recién se ha obtenido la dirección IP, esa respuesta le llega al servidor de nombres local y se lo pasa ya a quien se lo ha solicitado. Quien ha solicitado es una aplicación, ¿cierto? Alguna aplicación, por ejemplo, podría estar queriendo ingresar a la página web de Grupo Robótica, toda la historia que les comenté, ¿cierto? Entonces, la respuesta vino ya como la dirección IP asociada a ese nombre con todos los niveles que hacen de esa dirección IP. Bien, ahora, en DNS se maneja esto. Antes de entrar a esto de los registros, conviene puntualizar que el protocolo DNS, ¿no? Es un protocolo manejado en la capa de aplicación que da servicio a otros protocolos o a otras aplicaciones. Se sirve de la capa de transporte, obviamente, ¿sí? Ahora, en la capa de transporte decíamos que hay dos protocolos en el modelo TCP/IP. Esos dos protocolos son el protocolo TCP, que tiene orientación a la conexión, y el protocolo UDP, que no tiene orientación a la conexión, ¿sí? Maneja datagramas sin verificar respuesta, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos visto de UDP. Y esto se maneja a través de puertos. Entonces, DNS utiliza el puerto 53, pero hace uso de los dos protocolos. Utiliza el protocolo TCP para lo que es transferencia de zona, porque allá se manejan cargas útiles grandes. Y ya dentro de la zona, es decir, para
el nombre en sí y las respuestas, utiliza UDP, porque puede manejar esto con longitudes más pequeñas, ¿no? UDP tiene limitación a 512 bytes. Entonces, esto, como DNS utiliza de pronto, desde luego todo es binario, pero va codificado, ¿no? Entonces podría ir codificado, por ejemplo, en ASCII. Entonces estamos hablando de 1 byte por cada letra, ¿sí? Y podría no caber en la longitud asociada a UDP. Entonces, por eso es que lo que se refiere a zona se lo maneja a través de TCP. Bien, entonces, DNS utiliza de la capa de transporte los dos protocolos. Utiliza TCP para lo que es transferencia de zona y utiliza UDP para el tratamiento simple de nombres. Ahora sí, con esa aclaración continuamos. Decía que para todo esto utiliza registros, ¿ya? Esos registros que se pueden denominar registros DNS. Algunos de ellos, no todos, están en este cuadro. El registro SOA tiene como significado inicio de autoridad. Y el valor de este registro es el de los parámetros de la zona. Entonces vean que aquí ese registro puede ser en longitud bastante grande y por eso es que se lo maneja con TCP, porque UDP no podría manejar una longitud tan grande de repente en cuestión de inicio de autoridad. El siguiente registro en esta lista es el registro A, que es la dirección IP en versión 4. No, como sabemos, ese es un entero de 32 bits, es decir, de 4 bytes. Tranquilamente eso lo puede manejar UDP. Ya como hemos visto, se está implementando en algunos países, ya se ha avanzado bastante con la versión 6 de IP. Entonces, esta versión 6, para suplir las deficiencias en cuanto a asignaciones que tiene la versión 4, a tener solo 32 bits, está quedando obsoleta, ¿sí? Entonces, IPv6 va a suplirla, va a reemplazarla, pero lo está haciendo así paulatinamente. Entonces, ya de hecho viene tanto la dirección en versión 4 como en versión 6. La versión 6 maneja 128 bits. Es algo que me olvidé mostrarles cuando veíamos el comando aquel, ¿no? Pues todavía lo tengo acá. Sí está. Nos desviamos un ratito otra vez para atrás, ¿ya? Con el comando ping. Entonces, aquí todo está con IP versión 4 nomás, ¿no? No aparece la dirección en versión 6. Bueno, para que lo veamos simplemente voy a poner este otro comando. Limpiaremos primero. ipconfig.
Este me muestra la configuración IP de mi máquina, ¿ya? Ahí es donde está. Por algún lugar dice la dirección IP en versión 4. Debe estar más arriba. No me encuentro. Aquí está. IP, dirección y versión 4. 192.168.0.17. Esa es dirección local, ¿no? Interna. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a una LAN. Estoy conectado por Wi-Fi, ¿sí? Entonces, esa LAN me asignó esta dirección, es una dirección interna, no vale al exterior. Pero en la versión IPv6 todavía no se está utilizando, pero ya se está empezando a implementar, maneja todo eso, ¿sí? Entonces ya no pone el número en octetos como nos hemos acostumbrado en IPv4, porque como son 128 bits, los maneja en grupos de 4 símbolos hexadecimales. Bueno, entonces vean que si bien todavía está vigente IP versión 4, ya se está introduciendo IPv6. Bueno, volveremos otra vez a lo nuestro. Otro registro de los que están mencionados en esta tabla es el registro MX, intercambio de correo. Entonces, bueno, tiene un valor que le asigna cierta prioridad en el dominio que esté dispuesto a aceptar correo electrónico, ¿sí? Muy particular. NS, servidor de nombres. Entonces aquí estará el nombre del servidor que posee este dominio. El tipo CNAME es el nombre canónico asociado a el dominio, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, estará uagrm.edu.bo con sus posibles subdivisiones, ¿sí? Entonces, al ser un nombre posiblemente muy largo en ASCII, tendrá que ser manejado, como les mencionaba, mediante TCP. Y a UDP no le podría dar cabida. PTR es el apuntador, ¿no? Su significado es de apuntador, y tiene un alias de una dirección IP. Del mismo modo, SPF, marco de trabajo de política del emisor, codificará mediante texto la política de envío de correo. Sí, restricciones y todo lo que tenga que ver con correo. SRB, servicio. Aquí va a mencionar el host que provee ese servicio. Y TXT, el registro donde se pone un texto en ASCII descriptivo de lo que significa ese nombre de dominio.
Bien, entonces estos son algunos de los registros, los que consideré más significativos. Bien, entonces decía que dentro del conjunto de protocolos de la capa de aplicación, y vamos a ver DNS, aunque el por qué ver DNS era simplemente porque este no es un protocolo de aplicación en sí, sino más bien de apoyo a otras aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, el correo electrónico se vale de DNS porque cuando yo escribo un mensaje de correo, pongo mi nombre, ¿cierto? El nombre de mi casilla, por ejemplo, podría ser FM. Arroba, ¿cierto? No sé cómo salió mi arroba, pero... Y si estoy utilizando el servidor de correo de la universidad, voy a poner UAGRM. .edu, ¿cierto? Entonces, ese nombre, que es el de la casilla de correos, del servidor de correos de la UAGRM, que es educativo de Bolivia, asociado a este nombre, FM, quien lo va a traducir es DNS, ¿cierto? Entonces, primero hará consultas a través de TCP o de UDP, según corresponda, hasta obtener la dirección IP del servidor de correo. Entonces, recién enviará mensajes correspondientes ya al protocolo que le corresponde para el servicio de correo. ¿De acuerdo? Entonces, DNS es un protocolo, no una aplicación, protocolo de apoyo a otros protocolos de la capa de aplicación. Entonces, los demás protocolos, les voy a dejar a ustedes el estudio de ellos, pero lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, esta será una tarea de investigación, ahora sí es la última, y la vamos a distribuir de esta manera. Según sea la última cifra de su número de registro, ¿ya? Por ejemplo, si el número de registro, perdí mi puntero, ahora sí. Pero ando perdiendo. Voy a hacer una rayita para ver si lo ubico. Ahí está. ¿Dónde? Bien, ahora sí lo tengo. Entonces, decía que la última cifra del número de registro, ¿no? Su número de registro puede ser, por ejemplo, 20, 15, no sé. Y algunas otras cifras por aquí. Y hay una que es la última. A esa me refiero, ¿ya? A esta cifra. Ups. Se me disparó una raya ahí. Bueno, no le hagan caso, es un problema del sistema operativo. Entonces, esa última cifra es la que nos va a determinar cuál es el tema o protocolo que deben investigar, que deben estudiar, ¿cierto? Entonces, ahí están las 10 posibles últimas cifras y el protocolo que les corresponde. Entonces, ¿qué harán? Harán una investigación de ese protocolo asignado de esa manera.
y esta investigación me la van a devolver en un informe en formato PDF. No es necesario que sea manuscrito, puede ser typeado, ¿sí? Pero esto sí, lo deben subir tanto al grupo de WhatsApp de la materia como a la plataforma Moodle, ¿ya? A ambos, ¿sí? Que quede bien claro eso. ¿Por qué? Porque yo voy a calificar en lo que encuentre en la plataforma Moodle. Entonces, si solamente lo subieron a WhatsApp, no va a tener nota. ¿Por qué lo van a subir a WhatsApp? Porque es necesario que sea compartido por todos, ¿ya? Porque si uno de ustedes estudia Telnet, debería también tener un conocimiento de lo que es FTP, y eso se lo va a dar a aquel que le toque hacer FTP. Bien, entonces esto lo suben, ahí está la fecha, pero a veces yo no leo porque tengo toda esa barra ahí de Zoom. No sé si ustedes también. Estoy seguro de que sea así. Déjenme ver un segundo. No estoy pudiendo entrar. Bueno, no puedo. Ustedes me dirán, ¿se ve toda la pantalla? Sí. Ha respondido algo. Ya, dice que sí. Respecto al tiempo para el desubleteo, sí van a tener tiempo hasta el día del examen, no hay problema. Bien, entonces, ¿está claro? El informe en formato PDF deben subirlo tanto al grupo de WhatsApp como a la plataforma Moodle, hasta la fecha que está indicada ahí. A ver si puedo leer ahora. Hasta el martes 10 de enero, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el informe? El informe debe contener todo esto. La carátula, ¿no? Por lo formal que va a ser. Una descripción de características y usos del protocolo. No se extiendan mucho, háganlo lo más resumido posible. ¿Sí? El protocolo que les toca lo describen en sus características y los usos. Este otro punto no es necesario, es opcional. Si corresponde, indiquen la evolución que ha tenido el protocolo en el tiempo. Tal vez hay una o más versiones de él. Eso, como les digo, es opcional, si corresponde, no todos los protocolos tendrían esa parte, ¿sí? Lo que sí es necesario es que indiquen qué protocolo de la capa de transporte está asociado, es decir, que es un protocolo de la capa de aplicación,
se sirve de la capa de transporte y lo hace sobre algún protocolo de ella, ¿no? Como les mencionaba, de DNS, se sirve tanto de UDP como de TCP. Lo que también es necesario es que en el informe dejen planteadas 3 preguntas, ¿ya? Y sus respectivas respuestas. 3 preguntas respecto al protocolo descrito, ¿ya? Ustedes planteen esas preguntas de acuerdo al criterio que tengan, en función de la importancia que puedan tener 3 subtemas dentro del tema desarrollado. Y por último, fuentes consultadas, ¿no? Seguramente serán páginas o de pronto algún libro. Bueno, ¿está claro eso? A ver si alguien dice algo más en el chat. No es manuscrita, ¿eh? Puede no ser manuscrita, eso les dejo a criterio de ustedes. Si quieren hacer la manuscrita, bienvenido, hagan con buena letra, de lo contrario, no es necesario, pueden typear. Pueden hacer con Word, con lo que sea, pero al subir el archivo, necesariamente lo convierten a PDF. ¿Ya? Se puede presentar aún prácticos retrasados con un descuento bastante significativo, sí se puede. Bien. Entonces, ¿por qué esto de las 3 preguntas y sus respuestas? Porque eso lo van a tener que estudiar de todos los protocolos y puede que aparezcan preguntas de estos en el examen final, ¿no? Que tiene carácter de todo lo avanzado. ¿No? Por eso es que al subirlo al grupo de WhatsApp, le estarán dando material para estudiar a sus compañeros. ¿Alguna otra duda? Buen día, Inge. El parcial va a ser el día martes, igual, ¿no? Fecha del segundo parcial, entonces. El martes 10. ¿Ya? Segundo parcial, martes 10. Examen final será el martes 17. Una pregunta. Dice, sí, de conflicto y bloqueo, ¿cómo vamos a tomar el examen? ¿Presencial o virtual va a ser? Disculpe, Inge. Martes 17, entonces el final, el segundo parcial, el martes 10 de enero. Hay otra preguntita por ahí en el chat. Perdí mi perito. La nota de exposición está ya en la plataforma Moodle. Ahí está, le respondió Pablo Choque. Ya está en la plataforma Moodle en la nota de exposición.
Una consulta, ingeniero. El práctico subneteo, perdón, dijo Ok. que era para el día del examen, pero ahora está puesto creo que hasta hoy nada más. Y bueno, hoy es 5 y el parcial es el 10, ¿no? Y va a salir como retraso si es que no se entrega ante esta fecha. ¿Lo va a cambiar o lo podemos presentar nomás igualmente? Bien, si no hay más preguntas, nos despedimos. Recording stopped. Están mutis. Ya los pongo a hablar.